Comentarios diversos y más allá de todo, la lógica de hacer algo para tratar de que esto se detenga. En la línea telefónica está Pablo Navarrete Gutiérrez, él es coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Mujeres. Vamos a platicar con él algunos minutos. ¿Cómo está, Pablo? Me da gusto saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes, don Hugo. Qué gusto escucharle, a sus órdenes. Igualmente, pues decía hace algún momento que este asunto de los feminicidios ocupa y preocupa a nuestra sociedad en términos generales. Estamos hablando, yo diría, desde el principio, me gustaría conocer su consideración de una pandemia social. ¿Ya a ese nivel estamos con este asunto de los feminicidios? Es correcto, don Hugo. Lamentablemente es una de las expresiones más brutales de la violencia machista en nuestro país, que cobra al día, quiero decirlo con mucha claridad, que cobra al día 7.5 víctimas mortales de mujeres en nuestro país. Estaríamos hablando de un caso cada 3 horas, un feminicidio cada 3 horas, lo cual nos habla de la dimensión de este fenómeno tan brutal de violencia contra las mujeres en nuestro país, y que pues en esa medida hay que redoblar los esfuerzos para terminar con este lacerante fenómeno de violencia que lastima y enluta a tantas familias en el país, que deja a hijas e hijos huérfanos. En el mejor de los casos, cuando se logra la detención del responsable, pues va a prisión, y dejan en estado de indefensión y de una gran orfandad a los hijos, y qué no decir a las madres de las víctimas, con un gran dolor y sufrimiento, porque pues todavía después de haber pasado esta situación de violencia, tienen que enfrentar múltiples obstáculos en los ámbitos de la procuración y administración de justicia. Y en ese sentido, pues este tema se convierte en un tema muy dramático, que tenemos que reflexionar y redoblar los esfuerzos para revertirlo. Nada más compartirle un dato, don Hugo, de que habíamos logrado revertir la tendencia a la alza de los casos. En 2012 teníamos 7.5 casos al día, pero con una serie de esfuerzos institucionales logramos en 2013 bajar a 7.1 casos al día, en el 2014 6.4 casos y en el 2015 6.3. Desafortunadamente en 2016 tenemos un repunte de esta violencia vinculada a muchos factores, entre ellos el que tiene que ver con el fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país, que ha encontrado en las mujeres a sus botines de guerra favoritos, y hemos experimentado este incremento inadmisible de feminicidios en nuestro país, que además está pues muy focalizada y está muy identificada, y que nos queda como tarea a las instituciones del Estado y a la sociedad reflexionar sobre este entorno de violencia brutal que lastima a tantas familias en nuestro país a diario. Ahorita que habla de esto, que está focalizada, ¿se refiere a regiones de nuestro país? ¿Hay más incidencia en algunas partes que en otras? Sí, tenemos identificadas las zonas del país y los estados de la República y los 10 municipios con mayor concentración, que me gustaría, don Hugo, si me permite, reservármelos en esta ocasión, porque no quiero que eso sea motivo para que se utilice con fines políticos partidistas para usar una causa tan dolorosa. Entonces, si usted me lo permite, ya que salgamos la veda electoral, le puedo compartir los datos, pero está plenamente identificada y focalizada donde está manifestándose con mayor brutalidad esta violencia contra las mujeres. Por supuesto, no hay ningún problema. Le pregunto también, ¿hay alguna relación? Algunos suponen que sí, pero pues ya demostrada científicamente, sociológicamente, tal vez, de esta práctica del feminicidio con la carencia de educación.
Tiene que ver con, es multicausal, no solo tiene que ver con un tema de educación, tiene que ver con muchos factores, entre ellos, por supuesto, está el tema de la educación, pero también tiene que ver con patrones estructurales de discriminación y violencia contra las mujeres, es decir, hay una estructura social, incluso institucional, que favorece y facilita la discriminación y la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, don Hugo, comentarle que en nuestro país la forma más naturalizada de discriminación y violencia contra las mujeres es el acoso y el hostigamiento sexual callejero. Y está tan naturalizado y tan normalizado que muchos confunden el piropo con el halago, cuando en realidad eso es una forma de violencia contra las mujeres, porque ni lo están pidiendo, ni lo están, ni lo han pedido, ni lo han solicitado y les incomoda, y en ocasiones pues tenemos que el acoso y el hostigamiento sexual es la antesala de la violación, por ejemplo. Y tenemos un problema muy grave de una estructura social machista y misógina que no valora a las mujeres en la medida en que deberían ser valoradas y respetadas, porque incluso hay hasta una posición, si me lo permite, para ser muy claro, hipócrita respecto de las mujeres, porque las cercanas a esas sí se les tiene consideración y respeto en algunas ocasiones, y muchas voces dicen que su esposa y su mamá son casi unas santas, pero el resto son otro tipo de personas, otra categoría de mujeres. Y este tipo de expresiones del machismo y de la misoginia, pues trae como consecuencia que las mujeres no sean consideradas como sujetas de derechos y que se les trate más bien como objetos. Y esto es un asunto que tenemos que ir cambiando poco a poco, a fuerza de cambios sociales, estructurales, profundos, de que pues condenemos esas canciones que incentivan la violencia contra las mujeres. Ya tuvimos un caso muy conocido que incluso un gobierno de un estado de la República inició un procedimiento penal en contra de un cantante porque hacía apología a la violencia con su canción. Tampoco quiero mencionar el estado para que, insisto, en ser muy cuidadoso en la parte del manejo de la información para que no se utilice luego para fines de políticos partidistas, pero sí necesitamos, don Hugo, revisar qué tipo de sociedad estamos teniendo, qué papel juegan las mujeres, las niñas. No es posible que tengamos a mujeres que salen a la calle con miedo a ser víctimas de cualquier objeto de agresión que empieza desde el piropo y que pasa por la violación y que incluso puede desencadenar en el feminicidio, como estos 7.5 casos de feminicidio que se registran al día en el país. De verdad es inadmisible que tengamos estos niveles de brutalidad y de violencia contra las mujeres. Estamos platicando con Pablo Navarrete Gutiérrez, el coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Aquí hay algo que a lo mejor le pongo en aprietos, pero se lo tengo que plantear porque las campañas las campañas político-electorales en las que estamos inmersos, pues han detenido también muchas cosas. Por ejemplo, independientemente de que entraron en receso en las cámaras, ¿no? Ustedes hablaban de que las alertas de género, por ejemplo, hacia las entidades no funcionan, que tendría que venir toda una reforma, pero pues no lo hacen porque estamos inmersos en las campañas. Y la otra es, no se aprecia también entre las propuestas de los distintos candidatos que haya un planteamiento hacia esta política de género. Bueno, dos respuestas a dos planteamientos muy precisos. El tema de las alertas ha sido muy importante, don Hugo, el mecanismo, porque lo que ha permitido es poner en el centro del debate un tema grave de violencia contra las mujeres. Desde el gobierno de la República así lo hemos reconocido. Es muy grave la situación de violencia contra las mujeres en nuestro país. Ahí están los números, los datos que hablan por sí mismos. Y la alerta es una herramienta de muchas más que tienen que desarrollar los gobiernos locales, pero también los municipales y también el gobierno federal. Pero no solo eso, don Hugo, también el poder legislativo y el poder judicial, que también están llamados a hacer lo suyo para revertir estos patrones de discriminación y de violencia contra las mujeres.
En este momento, desde el Instituto Nacional de las Mujeres estamos haciendo una revisión del estado que guardan las alertas que hasta ahora se han dictado, que son 13 alertas de violencia de género, que involucran a una cantidad considerable de municipios. Son cerca de 100 municipios en esas 13 entidades federativas que ya están ahora poniendo en práctica una serie de medidas y de acciones que se han recomendado. Ahora, tenemos que hacer ajustes sin lugar a duda, porque vemos cómo hay una dinámica desde los comportamientos machistas y misóginos de que van cambiando las formas de ejercer violencia contra las mujeres. Por ejemplo, un tema inaudito que ahorita está muy presente es el de la violencia política contra las mujeres, la gran cantidad de mujeres que han sido asesinadas en nuestro país porque son candidatas, y eso nos habla de cómo se van cambiando las formas de violencia contra las mujeres y que cada vez está siendo más brutal esta violencia contra las mujeres. ¿Y de qué nos habla? Pues nos habla de ese menosprecio que hay, porque en la medida en que las mujeres paradójicamente consiguen derechos, hay quienes perdemos privilegios. Y la reacción del patriarcado, como se le denomina así a toda esta serie de instituciones, de creencias y de comportamientos en el que la persona que domina y tiene el control es el hombre, pues reacciona de manera violenta. Pero también tenemos otras formas de violencia, la violencia cibernética, en donde se están utilizando todas las tecnologías para pues lastimar y dañar la dignidad de las mujeres, y vemos cómo hay un proceso de cambio y de modificación que nos está exigiendo ahorita hacer una revisión muy exhaustiva del procedimiento de alerta que se tiene que ajustar. Nos parece muy importante pues reconocer que esta medida, si no está acompañada de acciones y de voluntad política de los gobiernos en el ámbito estatal y municipal, pues no vamos a poder ir muy lejos. Y esto es importante que exijamos a las autoridades, que nos exijamos también como autoridades en el ámbito en el que nos toque colaborar, a ser mucho más claros, muchos más contundentes con este tipo de medidas para revertir la violencia atroz que se vive en este momento contra las mujeres en nuestro país, por distintas causas y por distintas justificaciones, que ninguna de ellas tiene cabida en una sociedad democrática ni civilizada como la nuestra. Claro. Bien, acá en Tabasco uno de los casos que más ha llamado la atención es el caso Ixtacomitano, el caso de Geraldine, así se identificó por acá, igual entiendo que no es lo correcto, ¿verdad? Pero, pues insisto, para ponernos en contexto tengo que mencionarlo así. Tengo entendido también que va a emitirse pronto ya un fallo en juzgado de distrito. ¿Ustedes saben algo desde el Instituto Nacional de las Mujeres sobre este asunto? ¿Cómo va lo legal? Sí, fíjese que hemos estado en una comunicación muy estrecha con el Instituto de las Mujeres del Estado, con la doctora Leti Romero, quien ha sido siempre una aliada de esta causa y de las mujeres de su estado y de otras partes de la República. Pero también hemos estado en comunicación con la señora Telma Benítez Bolaina, que es mamá de Geraldine, que como ustedes sabrán, ella fue víctima de feminicidio, desapareció el 26 de enero del 2014 y junto con su hijo de año y medio, y bueno, posteriormente se le encontró lamentablemente sin vida. Este caso es muy emblemático, don Hugo, para el Instituto Nacional de las Mujeres por dos cuestiones. La primera, porque está a prueba, en este caso, todo lo que hemos hecho desde el Gobierno de la República en materia de capacitación y formación en los tribunales federales. Se ha invertido una gran cantidad de recursos para capacitar en género, porque tiene que haber ese componente, es decir, cuando decimos que hay que juzgar con perspectiva de género, significa una cuestión muy sencilla, que deben de considerarse las causas, el entorno donde se generó el hecho, y también las condicionantes de la víctima y del victimario, para que entonces el juez o el juzgador pueda hacer una valoración respecto de los hechos. Y efectivamente estamos a días u horas de que el Tribunal Colegiado de Circuito, que tiene su sede en Coatzacoalcos,
Veracruz emita dentro de un juicio de amparo una resolución respecto de la detención del presunto responsable de este feminicidio. Confiamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres plenamente en que el Tribunal Federal sabrá salvaguardar los derechos de la víctima, de su familia y sobre todo del huérfano, de este niño que ha quedado pues literalmente en el desamparo y que ha encontrado en su abuela a doña Telma Benítez Bolaina, a una madre, abuela y una mujer ejemplar que ha asumido con gran entereza la defensa de sus derechos de acceso a la justicia. Y esto nos plantea el segundo desafío que le quiero compartir, don Hugo, tiene que ver con la situación de los huérfanos del feminicidio. El Instituto Nacional de las Mujeres ha propuesto a la Cámara de Diputados que en aquellos casos en el que el padre del hijo que tenga con su pareja sea el responsable del feminicidio, en automático pierda la patria potestad y cualquier derecho sobre el menor. No puede ser que sigamos viendo casos como estos, en donde las abuelas que asumen el papel de madres y abuelas, una doble condición que el Estado tiene que empezar a reconocer jurídicamente, se enfrenten a serias dificultades para la adopción de sus hijos. Y en este sentido aprovecho su medio porque sé la gran influencia que tiene en la región del sureste de nuestro país para hacer un respetuoso pero urgente llamado al Congreso del Estado para que se legisle en esta materia y que todos aquellos responsables de feminicidio que hayan ultimado a la madre de sus hijos en automático pierdan la patria potestad, pero también hacemos un respetuoso y urgente llamado al tribunal, al Supremo Tribunal de Justicia, para que se agilicen los procedimientos y que la señora Telma Benítez Bolaina pueda tener cuanto antes la custodia legal de este menor, porque si hay alguien que tiene derecho es doña Telma, con quien hemos estado en contacto y a quien estamos acompañando y respaldando junto con el Instituto de las Mujeres del Estado de Tabasco, con el liderazgo de la doctora Leti Romero. Pues es muy interesante esto que nos dice Pablo, que también se exhorta al Congreso. Nada más una última pregunta, ya con esto termino. Me decía, en últimas horas, ¿es que esta semana cuando se resuelve ese asunto? Nos han adelantado que en estos días se resolverá la solicitud de amparo. Insistimos en que confiamos en que el tribunal colegiado resolverá con absoluto apego a la legalidad, pero también con perspectiva de género y atendiendo el clamor a la justicia que se ha planteado en este caso, que no podemos permitir que se repita y que se garantice el derecho de acceso a la justicia que tiene la señora Telma, que ha hecho un trabajo de verdad que nos debería de llenar de vergüenza, que todavía en su condición de víctima tenga que estar librando batallas en las instituciones para que se le haga justicia. Sí. Telma, yo quiero aprovechar su medio para decirle a ella y a todas las víctimas de feminicidio o de violencia contra las mujeres que no están solas, que hay instituciones que estamos dispuestas a ayudarles y apoyarles y que cualquiera que sea el resultado vamos a acompañar este proceso para que logre que tenga la custodia legal del menor, de su nieto. Bien, estaremos atentos nosotros a lo que se decida en este juzgado y le agradezco mucho Pablo Navarrete Gutiérrez el tiempo para platicar. Creo que siempre es valioso aportar ideas y hacer conciencia en todos quienes nos escuchan y le envío un saludo y que no sea la última vez que platiquemos. No, señor, con mucho gusto. Le agradezco de verdad su sensibilidad y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, don Hugo. Buen día. Gracias, igualmente. Para ustedes, Pablo Navarrete Gutiérrez, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Vamos a la pausa de mitad de programa. XHB